Bienvenidos a la clase número 20 de la materia Electrónica de los Sistemas de Adquisición, Procesamiento y Control Industrial 1 de la carrera de Ingeniería Electrónica en la Universidad Simón Bolívar. Hoy continuaremos viendo el tema de los sensores. Entre los sensores que vamos a ver hoy están el sensor capacitivo, el sensor inductivo y el sensor efecto de Hall. Veremos algunos ejemplos y la bibliografía asociada con este tema. Bueno, sobre el sensor capacitivo, vamos a decir que están basados en la variación de la capacidad entre dos o más placas conductoras entre las que se encuentra un dieléctrico y actúan en respuesta a la variación de alguna magnitud física. Es decir, este sensor capacitivo, ¿verdad? Está asociado con algún cambio que ocurra en un elemento, ¿verdad? Eh, respecto a una magnitud física conocida. Y entonces esa capacidad cambia, o sea, altera algo esa capacidad, ¿no? En el caso de un condensador simple con dos placas paralelas con una cierta área y con un dieléctrico entre ellas de algún tipo, una distancia d que las separa, tenemos que la capacidad es igual a la permitividad por el área entre d, donde esa permitividad depende de la permitividad relacionada con el vacío, que es E sub 0, multiplicado por la permitividad relativa del vacío, ¿no? Es decir, ese epsilon es básicamente una variable para la capacidad, aparte del área de la placa expresado en metros al cuadrado y la distancia de la placa expresada en metros, ¿no? Ese es el condensador más simple que puede existir. Si de alguna manera buscamos relacionar el cambio de la capacidad con alguna magnitud física, pues entonces tendremos un sensor que actúa en respuesta a ese cambio. En los condensadores de placas paralelas, la capacidad no varía linealmente respecto a la distancia, pero sí varía respecto a su impedancia. En este caso en particular, si la capacidad del condensador es epsilon por A entre X, vemos que la impedancia asociada a ese condensador se puede expresar como X entre omega por epsilon por A. O sea que desde el punto de vista de la impedancia tenemos una relación directa entre la distancia y la impedancia de esa capacidad. Y eso da pie a su posible aplicación usando circuitos energizados con corriente alterna que varían con respecto a la frecuencia. Eh, a partir de allí podemos entonces intuir que un condensador cuyas placas la distancia entre las placas varía, puede ser asociado con la acción de una magnitud externa que los afecte, ¿no? En este caso tenemos una placa fija y una placa móvil. Y cuando la distancia X cambia, pues automáticamente va a cambiar la capacidad. Entre las variantes de condensadores cuya distancia entre las placas cambian está lo que se conoce como el condensador diferencial, que es el formado por tres placas paralelas en donde las placas exteriores son fijas y la placa interior es móvil. Es decir, esa placa interior, tomando como referencia el centro que separa a mitad las dos placas externas, se puede desplazar una hacia, en este caso, digamos hacia la izquierda, de tal manera entonces que la distancia entre la placa móvil y la placa externa de la izquierda
se hace más corta y la distancia entre la placa móvil y la de la derecha se hace más amplia. Eso afecta de alguna manera, pues como vemos en las expresiones de capacidad, su propia capacidad para el condensador. En este caso en particular, C1 va a ser expresado como epsilon por A entre D menos X. La capacidad 2 es epsilon por A entre D más X. Eh, la diferencia de capacidades, ¿verdad? Va a ser expresada como delta C igual a C1 menos C2. Así que la variación de capacidad diferencial va a ser la diferencia de las capacidades en un momento dado. A partir de las dos primeras ecuaciones decimos que delta C pues es 2 epsilon por A entre D cuadrado menos X al cuadrado por X, siendo X mucho menor que D. Es decir, el movimiento de desplazamiento es en magnitud mucho más pequeño que la distancia D. Por lo tanto, si a partir de esa expresión podremos entonces decir que delta C es igual a 2 veces epsilon por A entre D al cuadrado por X. Entonces, resumiendo, si tenemos un condensador con una placa móvil en el medio, podemos tener entonces la capacidad del condensador va a ser dividida en dos. Una capacidad 1, porque tenemos como dos condensadores de alguna forma, ¿no? Una capacidad 1 es un epsilon por A entre D menos X y un condensador 2 que es epsilon por A por D más X. Quiere decir que cuando movemos la placa afectamos efectivamente las dos capacidades. Y hay en consecuencia una capacidad diferencial que se expresa como C1 menos C2 de manera general, que es igual a 2 veces epsilon por A entre D cuadrado menos X al cuadrado, y podemos aproximarlo a C sub 1 menos C sub 2 como 2 epsilon por A entre D al cuadrado, todo eso multiplicado por X. Otra geometría que podemos tener es si variamos el área entre las placas, ¿verdad? De esas capacitancias. Entonces tenemos aquí tres placas, ¿verdad? Dos fijas y una móvil. La placa 3 es móvil, las placas 1 y 2 son fijas. Entonces, obviamente la placa 3 se puede desplazar tanto a la izquierda como a la derecha. Y podemos entonces expresar esas capacidades en función de esa distancia que se está moviendo la placa móvil. En este caso, la capacidad 1 va a ser epsilon por W por el x0 menos x entre d, que es la x0, tiene que ser la distancia cuando no se ha desplazado la placa móvil. Y C2 sería epsilon por W por x sub 0 más x entre d. Es decir, que cuando la placa se mueve, la distancia x0 original se reduce para una de las placas, la placa 1, y cuando la placa 3 se mueve, también aumenta, digamos, la capacidad de la placa 2 respecto a la placa móvil. De tal manera entonces que la capacidad diferencial que es C1 más C2 se puede expresar como menos 2 veces epsilon por W entre D multiplicado por X. Fíjense que estamos hablando de un desplazamiento mecánico. ¿Cómo se logra eso? Bueno, hay que ver cada caso en particular donde se utiliza un sensor capacitivo. Ahora, en estos momentos simplemente asociamos un hecho de desplazamiento de una placa. Ya veremos luego cómo ocurre eso en la práctica. Aquí tenemos también dos alternativas. La primera es variar la capacidad de un condensador simple cuando varía el área. ¿Qué significa el área? Que una de las placas es totalmente móvil respecto a la otra y la totalidad del área cambia. No solamente cambia la distancia que separa las placas, también cambia el área. O sea, la placa
superior, que es la móvil, se desplaza hacia la derecha o hacia la izquierda, afectando la capacidad total, ¿verdad? El dieléctrico está fijo, la placa de abajo está fija y la placa de arriba se desplaza una cierta distancia X. Entonces, C, en este caso es la capacidad es epsilon por A menos W por X entre D. Basados en eso, hacemos lo contrario. Dejamos las placas fijas y movemos el dieléctrico. El dieléctrico puede, como quien dice, sale o entra del área que cubre las dos placas. Entonces, en ese caso, al hacer eso, me queda que la capacidad sería E sub 0 por W multiplicado por un factor que depende del desplazamiento del dieléctrico, ¿verdad? Que es E sub 2 por L, que sería lo que estaría asociado al dieléctrico como tal, menos E sub 2 menos E sub 1 por X, que tiene que ser el espacio vacío que va a quedar si yo saco el dieléctrico hacia la izquierda o hacia la derecha. Y todo eso dividido entre D. Entonces, esa es otra opción. Eso también se usa en muchas aplicaciones. Y por último vamos a ver la configuración de un condensador estilo cilíndrico, ¿verdad? Que son dos placas cilíndricas, una dentro de la otra. Pueden estar al vacío, pueden tener un dieléctrico en particular, pero la geometría que tenemos con dos cilindros de radios diferentes y que comparten la altura va a ser C igual a 2pi por epsilon por h entre el logaritmo neperiano del radio 2 entre el radio 1. Esa geometría es muy útil, por ejemplo, cuando uno utiliza sensores capacitivos para un tanque, por ejemplo, o algo que tenga que ver forma cilíndrica. Un tanque no necesariamente de agua, o sea, de un material dado, ¿no? Entonces sirve muy bien para poder detectar un cambio en la conducta física de algo usando este tipo de esquema de capacitancia. Una manera de censar una variable física a través de los condensadores, la variación de las capacidades de los condensadores, es usando un amplificador. Vean ustedes allí un circuito inversor, ¿verdad? Donde tenemos dos capacitantes que forman a su vez dos impedancias, ¿verdad? X1 y X2, que son iguales a 1 sobre omega C1 y igual a 1 sobre omega C2. Y sabemos que como un amplificador inversor, la salida va a ser igual a la entrada por la relación entre X2 entre X1 con un signo menos porque es inversor. De tal manera que reemplazando los valores de X1 y X2 nos queda que B0 es igual a menos B por C1 entre C2. O sea que el voltaje de salida es directamente proporcional a la relación entre C1 y C2. Y eso sirve para medir. Otra manera de censar usando condensadores es a través del puente de Wheatstone. En alterna porque la energía, el voltaje de alimentación del puente es alterno, dado que se trata de impedancias reactivas. Entonces, por un lado el puente es puramente resistivo y las dos resistencias son iguales. Por el otro lado tenemos dos condensadores, C1 y C2, que son variables respecto a una distancia. Entonces, en este caso, la salida del lado de la parte resistiva, como son iguales, B sub A es igual a B por un medio, porque es un divisor de tensión al final y al cabo, ¿no? Y por el lado de los condensadores, pues B sub B es igual a B por lo que cae en X2 entre X1 más X2. Colocando los valores respectivos de X1 y X2, nos queda que B sub B es igual a B por C1 entre C1 más C2. Y el voltaje diferencial, que es lo que me va a servir para nosotros para censar, ¿verdad? A través de un amplificador de instrumentación,
va a ser B sub AB es igual a B por un medio menos C1 entre C1 más C2, que al final es B sub AB igual a B por X entre dos veces X sub 0, siendo, recuerden ustedes lo que acabamos de ver los condensadores, X sub 0 la posición original y X es el desplazamiento. Vemos que la salida del voltaje es directamente proporcional a ese desplazamiento. Otra alternativa para usar un sensor capacitivo diferencial, ¿verdad? Puede ser el uso de un transformador. En este circuito digamos, tener una alternativa al puente de Wheatstone, se utiliza un transformador de toma central, ¿verdad? Que alimenta los dos condensadores, en cuyo caso el voltaje entre los dos condensadores puede ser expresado como la alimentación media, ¿verdad? Una relación de vueltas como ustedes pueden ver es igual a 1. Entonces B medio multiplicado por C1 menos C2 entre C1 más C2, tomando a C1 y C2 como impedancias, ¿no? Y entonces, colocando los valores de C1 y C2, nos queda que el voltaje de salida en el punto medio va a ser B entre epsilon por X sub 0, entre epsilon por X sub 0, y todo eso multiplicado por X. Nuevamente, la salida es directamente proporcional a la distancia X de desplazamiento de las placas. Luego vendría una etapa inversora de amplificación, si ese fuese el caso, ¿no? Porque no estamos usando un puente. En este caso la salida es en un nodo y usaríamos una configuración tradicional, ¿no? Ahí mucho depende también la manera como está el arreglado del transformador. Otra forma alternativa para medir un cambio de capacidad es usando el 555 que estudiamos en clases previas, usándolo en configuración estable, en un oscilador básicamente, cuya capacitancia va a depender de esa variable física que mueve las placas, ¿no? Entonces, al variar esa capacidad, varía la frecuencia de oscilación. Si eso se conecta, por ejemplo, a un circuito digital utilizando un contador, el contador de pulsos, medido durante una ventana de tiempo, dará un indicativo de ese cambio. Este es un principio que se usa mucho en los capacímetros, porque en los capacímetros para medir la capacidad de un condensador que queremos determinar, se usa basados también en este principio, con este circuito. Otra técnica para utilizar los condensadores diferenciales como sensores consiste en el demodulador síncrono. El demodulador síncrono es un circuito que tiene conectado un divisor de tensión con las capacitancias diferenciales, ¿verdad? Ese divisor de tensión yo lo paso por un amplificador inversor que obviamente invierte la fase, ¿verdad? Y eso se le entrega a lo que sería básicamente el esquema de demodulador síncrono. El demodulador síncrono en su interior tiene un comparador de voltaje a lazo abierto con voltaje de referencia, al que le llega la señal de entrada original sin pasar por las capacitancias. Esa señal, cuando está por encima de B de ref, va a colocar el switch en la posición donde está el inversor. Quiere decir que la señal que venga al amplificador va a ser invertida, ¿verdad? Y cuando la señal original llega al comparador de voltaje pero tiene el semiciclo negativo, va a quedar por debajo, el switch va a estar en la posición baja y va a ser simplemente un amplificador de ganancia unitaria, simplemente es un buffer. De tal manera que dependiendo de la posición del interruptor respecto a la señal de entrada, pues vamos a tener como una especie de rectificador de tensiones, ya sea para el semiciclo positivo o ya sea para el semiciclo negativo.
Esos voltajes, ya sea que sean eminentemente positivos o sean eminentemente negativos, se pasan por un filtro pasabajo y se les extrae el componente DC, que es lo que va a mostrar a la salida del circuito, ¿verdad? Si los semiciclos son positivos, el voltaje continuo es positivo. Si los semiciclos son negativos, el voltaje continuo es negativo. La magnitud del voltaje en continuo es proporcional al desplazamiento. Y el signo que tenga, ya sea positivo o negativo, indica la dirección de desplazamiento. O sea, uno es la magnitud y otro es el signo, si se mueve hacia la izquierda o si se mueve hacia la derecha. En pantalla vemos un demodulador síncrono comercial, el N5521. Vean ustedes que él trae en su interior, pues, el comparador de voltaje, el amplificador o buffer, este, la salida del demodulador proporcional al desplazamiento del sensor capacitivo diferencial de placas paralelas y todo lo necesario. Además tienen un amplificador opcional adentro para usarlo en caso de que las características de la medición lo requieran. Es decir, hay una solución ya directa para este tipo de situaciones que no tienen que por qué ser desarrolladas de cero, ¿no? Otra alternativa que hay para censar capacidades es el circuito por conmutación de capacidad usando condensadores de silicio. Un poco el concepto que vimos con los filtros eh, conmutados. Se basa en ese mismo principio, que es conmutar condensadores para convertirlos como en resistencias equivalentes de precisión, donde vimos en ese momento que esas resistencias son equivalentes al 1 sobre la frecuencia de conmutación multiplicada por C, ¿no? Entonces, si usamos esa aproximación, podemos usar ese circuito para medir capacidades. Basados en el principio de conmutación de capacidades, nosotros podemos tener las dos capacitancias diferenciales C1 y C2 debidamente conmutadas, ¿verdad? Con los clock y las fases que son las que deben estar. Porque recuerden que Φ1 y Φ2 tienen fases opuestas. Cuando uno abre, el otro cierra y cuando uno cierra, el otro abre. De tal manera que el voltaje de salida de este circuito sea proporcional a la división de C1 entre C2 por la diferencia de los voltajes diferenciales V1 menos V2. O sea, es otra forma alternativa de censar. El uso de los sensores capacitivos tiene una amplia aplicación en los que son detectores de proximidad capacitiva, o sea, para detectar la, la presencia de objetos próximos que tengan características metálicas o no metálicas sin necesidad de contacto físico. Estos sensores tienen lo que se llama una cabeza sensora, que son dos electrodos que forman un condensador. Ese condensador condiciona el funcionamiento de un oscilador interno. El detector verifica la presencia o no de esa señal osciladora, produce una señal que luego es amplificada y que va a ser debidamente acondicionada para conectarse a un circuito. Si el objeto es metálico, ¿verdad? Se forma un condensador entre él y la cara activa del sensor, ¿verdad? De tal forma que cuando éste se acerca, aumenta su capacidad. Si el objeto es no metálico, este actúa como un aislante y cuando se acerca incrementa la permisividad eléctrica y por ende la capacidad. Son las dos situaciones posibles
con los dos tipos de materiales a los cuales el sensor puede verse sometido. Una variante comercial de este tipo de detectores de proximidad lo constituye el E2K-C de Onron, ¿verdad? Cuya forma pueden ustedes ver en pantalla. Un condensador es un detector de forma cilíndrica. Permite detección sin contacto de materiales metálicos y no metálicos que pueden pasar por allí. Es sensible a la distancia entre 3 a 25 milímetros, ¿ok? Y tiene un amplificador incorporado. Aquí está la característica técnica en función del ajuste del cabezal y la distancia a la que puede sensar el objeto. Eso es importante en el proceso de calibración del sistema de detección, porque va a depender de muchas variables, ¿no? De la forma de lo que se va a detectar, del mecanismo como, ¿verdad? Va a pasar el objeto cerca del detector, cosas similares, ¿no? Aquí podemos observar las especificaciones del sensor, del detector, básicamente, en función del tipo de material y del tamaño del material para poderlo ajustar. Es importante tomar en cuenta esto y como vemos tenemos el detector tiene una amplia capacidad de materiales para poder trabajar. Entonces quizás la distancia pues va a variar un poco en esos casos, pero digamos que resulta altamente efectivo en la detección de estos materiales. Entre las aplicaciones de estos detectores se puede usarlos para detectar nivel de líquido dentro de envases no metálicos y dentro de tanques de almacenamiento. En el caso de un envase que contenga un líquido, ¿verdad? Digamos que el envase sea de cartón, por decir algo, entonces contiene un líquido dentro, puede detectar si está debidamente, si hay presencia de ese líquido o no, si está lleno o no. Entonces, en el caso de detectar que no hay líquido dentro del envase, simplemente lo rechaza. No necesariamente detecta los niveles, depende de dónde esté ubicado el sensor, porque si se ubica en la parte superior del envase, pues se puede detectar si está lleno a tope, ¿verdad? Puede estar medio lleno o poco lleno, digo, por algún defecto en el proceso de llenado, pero en el caso de que no llegue al tope deseado, entonces se rechaza ese envase porque no satisface los requisitos de calidad. Y otra cosa se deja circular. En el caso de los tanques de agua, vamos a ver dos sensores conectados dentro de un tubo que está externo al tanque, pero ese tubo de alguna manera indica el nivel de agua que hay en el tanque. Es decir, si es un tubo plástico, por ejemplo, y se coloca de esa manera, a medida que el tanque va perdiendo volumen, algo dentro, el líquido dentro de ese tubo externo también cambia de nivel. Y entonces se le colocan dos detectores para saber si el tanque está bajo o alto. En el caso de que tengamos un tanque de agua y queramos detectar cuando el tanque está por debajo de cierto valor, de cierto nivel, se utilizan estos detectores para activar la válvula que deja pasar el agua hacia el tanque, ¿verdad? Y entonces proceder a llenarlo. En el caso de que el nivel de agua del tanque sea muy alto y amenace con rebosarlo, pues entonces se habilita a través del sensor y un sistema de control la apertura de la válvula de salida para descargar agua del tanque y evitar el desborde.
Los sensores de humedad relativa también están basados en sensores capacitivos, ¿verdad? Su principio es que tenemos un dieléctrico de polímero, el cual tiene la capacidad de absorber moléculas de agua, lo que produce un cambio en la permisividad eléctrica del condensador. Este cambio, que es un cambio incremental en la permisividad eléctrica, es proporcional a la humedad relativa del entorno que los rodea. La humedad relativa se expresa en porcentaje, ya que relaciona la presión parcial del vapor de agua presente y la necesaria para alcanzar la saturación a cierta temperatura. En la imagen podemos ver el aspecto físico del sensor de humedad HIH 3610 de Honeywell, ¿verdad? Su curva de humedad relativa respecto a el voltaje de salida, la humedad relativa por supuesto en forma porcentual, y vemos el rango de valores de voltaje que se pueden obtener. Tiene un rango dinámico bastante interesante porque va de 1 hasta 4 voltios DC para alcanzar entre el 0 y el 100% de humedad relativa. Entonces es un sensor bastante útil en ese sentido. Y la expresión del voltaje de salida en función de la humedad relativa es V sub 0 es igual a VCC por 0.062 por el porcentaje de humedad relativa más 0.16. También existen los sensores de presión capacitivos, ¿verdad? Cuya estructura se muestra en pantalla. Es dos placas, una fija montada sobre un sustrato de silicio y otra montada sobre un diafragma flexible. Entonces, en ausencia de presión, ¿verdad? No, la separación de las placas se mantiene, el condensador no cambia, pero cuando hay presión, entonces se produce una deformación, ¿verdad? Que afecta la separación de las placas, las acerca y entonces cambia su capacidad. La característica de presión en factor porcentual, ¿verdad? De escala full. Y relacionado con la salida del sensor se muestra en pantalla. O sea, cuando uno no le hace presión, tiene un valor cercano en este caso, a 0.45, 0.55 voltios de salida y basados dependiendo de la alimentación del sensor. Y el rango superior es hasta casi 5 voltios. Entonces creo que es un buen rango dinámico para este tipo de sensores. Otra variante de los sensores capacitivos son utilizados en los acelerómetros, por ejemplo, donde hay masas inerciales, ¿verdad? En forma de una H, ¿verdad? Donde hay dos placas fijas y una móvil que se deforma en respuesta a una aceleración. Y eso lo que hace es, como tenemos dos capacitancias diferenciales, entonces al desplazarse en un sentido o en otro, ¿verdad? Al hacer la aceleración en un sentido o en otro, pues cambia las capacidades y el voltaje diferencial producto de ese movimiento relativo. Los acelerómetros capacitivos se usan para medir aceleración, inclinación, inercia, choque y vibración. Su ecuación está basada en la ley de Hooke, que tiene que ver con los resortes y la compresión o la elongación de los resortes en la aplicación de una fuerza, y en la segunda ley de Newton. Entonces, combinando ambas fórmulas, la de Hooke, que es fuerza igual a K por X, donde K es una constante de elasticidad y X es el desplazamiento producto de la fuerza, y por supuesto la ley de Newton, que fuerza es igual masa por aceleración, pues despejamos la aceleración y nos da que es
la constante K entre la masa multiplicada por el desplazamiento. Al igual que hemos venido utilizando los potenciómetros y los condensadores como sensores electrónicos, ¿verdad? Cuando la variable a medir afecta a uno de los parámetros característicos de los mismos, también podemos usar los dispositivos inductivos, ¿verdad? De la forma similar a como los hemos usado, ¿no? En el caso de los sistemas inductivos, el parámetro que se manejará es el valor de la autoinducción L del dispositivo. Supongamos que tenemos entonces un núcleo magnético al que se le arrolla un número n de espiras formando un devanado. Por bien, ese núcleo magnético cerrado puede asemejarse equivalentemente a un toroide, ¿verdad? Con una longitud efectiva L sub E, una área efectiva A sub E y un entrehierro de longitud G. Entonces, esa autoinducción L se puede expresar en función de ese toroide como el producto del área efectiva por el número de vueltas elevado al cuadrado entre la longitud del gap dividido por la permeabilidad en el vacío más la longitud efectiva E dividida entre la permeabilidad del toroide. Si la diferencia entre la permeabilidad del vacío y la del toroide es mucha, entonces yo podría hacer una aproximación de que L es más o menos la permitividad en el vacío por permeabilidad magnética en el vacío por el área efectiva por el número de vueltas al cuadrado entre la longitud del gap o la separación del entrehierro. Basados en ese principio magnético, muchos de los sensores se basan en manejar el desplazamiento de piezas para poder determinar la medición de lo que queremos, de la variable física que queremos medir. En este caso tenemos una pieza fija y una pieza móvil. Cuando aplicamos una corriente a las espiras se produce un flujo magnético que va a hacer desplazarse la pieza móvil, haciendo que la separación o el gap del entrehierro X cambie proporcionalmente a ese flujo magnético. En ese caso, L se puede expresar como K por 1 sobre X, donde K es una constante que depende del área efectiva y del número de espiras. En esta configuración tenemos unas espiras, ¿verdad? Y adentro hay una especie de entrehierro. Si el entrehierro está justo completamente dentro de las espiras, ¿verdad? Y referenciamos una posición 0, que es la ubicación de ese entrehierro respecto a las espiras. Allí vamos a tener el punto máximo de valor de la autoinducción L. A medida que el entrehierro se desplaza hacia su derecha o se desplaza hacia su izquierda y sale, entonces el valor de L va a verse afectado variando de una manera no lineal en función de su posición, ¿no? Entonces esa es una manera también de poder detectar cambios de posición en función del entrehierro, una pieza móvil, a través de una pieza móvil. Bajo ese mismo principio podemos tener sensores de posición para la medida de un desplazamiento posible usando también dos devanados que permiten obtener dos autoinductancias, L1 y L2.
Si observamos la primera figura, vemos un arrollado donde hay dos devanados, ¿verdad? L1 y L2, y el entrehierro, la pieza que está entre las espirales, se desplaza, es móvil. Una configuración similar para determinar la posición del rotor de un motor también. Este, también tenemos configuraciones donde tenemos dos devanados y una pieza que se desplaza o hacia arriba o hacia abajo en función de el flujo magnético. Y finalmente tenemos también un primario y dos secundarios, donde tenemos un primario donde hay un devanado y dos devanados en el secundario uno y 2 y hay una pieza que se desplaza también linealmente derecha izquierda. Tenemos, digamos, varios arreglos que trabajan en base al mismo principio. El circuito para poder hacer mediciones también se basa en puente de Wheaton y bobinas diferenciales. Reemplazamos dos de las resistencias del puente de Wheaton por dos bobinas, ¿verdad? Cuya L sin afectar el desplazamiento va a ser el L0, pero cuando se produce el desplazamiento y un cambio en la autoinductancia, entonces va a producir una autoinductancia L1 y una autoinductancia L2. Entonces, cuando le aplicamos una energía C a esas autoinductancias, una siempre se va a desplazar opuesta a la otra, porque por la manera de los sistemas como están construidos, siempre tienen efectos opuestos una respecto a la otra. Entonces eso va a dar a luz que se genere voltajes tanto en el nodo B como en el nodo A. Y el voltaje diferencial, que es el que vamos a medir, que va a ser la diferencia entre B sub B y B sub A, va a ser directamente proporcional al cambio de las inductancias respecto a la posición 0 multiplicado por el voltaje máximo por el seno de omega t. Con el circuito anterior, usando el puente de Wheaton, ¿verdad? Podemos detectar la magnitud del cambio a través del valor máximo de la señal de tensión entre los nodos A y B. Pero no, esta expresión no nos da el sentido del cambio, ¿ok? Sino solamente el valor absoluto del cambio, o sea, cuantificar cuánto vale el cambio del voltaje. Sin embargo, es posible obtener el sentido midiendo el ángulo de desfasaje respecto a la señal de alimentación B sub t, ya que cuando el valor de delta L es positivo, la fase de la señal B sub B menos B sub A es cero, pero cuando el incremento es negativo, la fase va a ser 180 grados. Entonces, aprovechando este hecho, se puede aplicar el circuito que introduce un signo en el valor de la señal obtenida de tal manera que la salida es positiva cuando delta L es positivo y es negativa cuando delta L es negativo. El funcionamiento básico del esquema se ilustra a través de las siguientes formas de onda. La señal B sub t se compara con 0 para obtener una señal cuadrada B sub c a la salida del comparador. Esta señal se multiplica por la señal B sub B menos B sub A, obteniéndose un valor siempre positivo o un valor siempre negativo según coincidan o no las fases de la señal. Luego esto se pasa por un filtro pasabajo para obtener su valor promedio, B sub M, ¿verdad? Y de tal manera que así se puede cuantificar el sentido del cambio en el caso del circuito. Otro sensor magnético útil es el de transformador
diferencial lineal o LVDT. Es un, como pueden ver en la imagen, es un transformador que opera con tres arrollados y un entrehierro. La posición del entrehierro es respecto a esos arrollados que están fijos, es lo que hace que él produzca un voltaje de salida. La estructura es como se muestra, ¿no? Allí tenemos un primario con N1 espira y dos secundarios con N2 espiras. Si se hace una estructura como la que se muestra en la imagen, se puede obtener un voltaje entre los terminales A y B, producto de los flujos magnéticos que se concatenan dentro de él. Esa expresión es N2 entre N1 por las diferenciales de los flujos concatenados que multiplicado por el voltaje de entrada, donde phi sub 1 es el flujo generado por el primario. Phi sub 2A es la parte del flujo del primario concatenado en el secundario A y phi sub 2B es la parte del flujo del primario concatenado en el secundario B. Los flujos phi sub 2A y phi sub 2B se modifican según la posición del núcleo magnético. Entonces lo que vemos ahí que B sub B va a variar en función de esos flujos concatenados multiplicado por el voltaje de entrada y multiplicado por el número de vueltas de los arrollados. Si graficamos el voltaje B sub AB en función de la posición del entrehierro, va a aparecer que justo cuando el entrehierro está centrado, el voltaje de salida es 0. Si nos movemos hacia un lado o hacia el otro con el entrehierro, obtenemos una variación lineal del voltaje respecto a la posición del entrehierro. Y eso es lo que es la ventaja de este transformador diferencial lineal. En pantalla vemos el circuito de medida usando el LVDT. Tenemos el primario y los dos secundarios del LVDT con su debido entrehierro y la señal de entrada B1. En la parte de abajo vemos dos comparadores, ¿verdad? De voltajes, uno para el voltaje de salida del LVDT y otro para el voltaje de entrada, lo que va a producir dos señales cuadradas, ¿verdad? Dependiendo de los niveles, pues son comparados con cero. Entonces, dependiendo de cómo quede la señal cuadrada, puede estar desfasada 0 grados o 180 grados. El EXOR compara las fases. Dependiendo de la fase que me dé, selecciono el canal 0 o el canal 1 del multiplexor. En la parte de arriba vemos la rectificación de la señal de salida del LVDT filtrada para producir un nivel de C que puede ser positivo o negativo. Y cuando yo selecciono el canal del multiplexor, pues va a aparecer a la salida lo que sale del filtro o lo que sale del filtro multiplicado por -1. Entonces, el comparador U1 y 2 obtienen la señal cuadrada con la misma fase que tengan B sub A y B sub 1. O sea que tiene la misma fase esa señal cuadrada de la expresión senoidal que aparezca ahí. Si las fases son iguales, la compuerta XOR nuevamente selecciona, va a estar en un nivel bajo, ¿verdad? Y selecciona el canal 0 del multiplexor. Si por el contrario las señales están desfasadas 180 grados, la salida de la compuerta XOR estará a un nivel lógico alto y seleccionará el canal 1, ¿verdad? El canal 0, ¿verdad? Del multiplexor va a recibir el valor por medio de la señal que ha sido filtrada, rectificada y filtrada, ¿verdad? Y el canal 1 recibirá ese mismo valor pero multiplicado por -1, ¿verdad? Y ya, eso es lo que se mostrará a la salida del circuito, dando como resultado la señal que ustedes ven ahí. El voltaje de salida va a ser directamente proporcional al desplazamiento del entrehierro en una zona bastante lineal. Aquí podemos observar las señales que se presentan en el circuito.
Tenemos la señal BSU1, que es la señal de entrada, la señal BSU-AB, que viene del LVDT, las señales que salen de los comparadores de voltaje contra cero, la señal del selector del multiplexor, la señal del rectificador, la señal filtrada que sale del filtro pasa abajo y luego la señal de salida de todo el sistema. Adicionalmente al sistema, se le puede al final añadir un par de elementos para mejorar su desempeño. Se le puede colocar un amplificador, en este caso inversor, ¿verdad? Para que ajuste un poco la ganancia del sistema, para obtener un rango dinámico adecuado. Además se le puede añadir un corrector de ajuste cero para la gráfica que acabamos de ver, de tal manera que quede perfectamente centrada. En muchas ocasiones, por ciertas deficiencias de construcción, no necesariamente la gráfica pasa por cero. Entonces ahí se hace un ajuste a cero utilizando un potenciómetro. Y si hay algún tipo de interferencia en el sistema, se le puede añadir un filtro pasa baja que termine de eliminar esas interferencias. Otra aplicación de los sensores inductivos son aquellos detectores de proximidad, ¿verdad? De un objeto metálico. Cuando el objeto no está presente, pues no afecta el flujo, ¿verdad? Pero cuando el objeto está presente, pues afecta el flujo que está ya en el sistema en función de su distancia. Eso a su vez va a generar un voltaje alterno, porque está alimentado con señal alterna. Y vimos entonces al principio, se rectifica, se filtra, se pasa por un comparador de voltaje con respecto a una referencia y va a salir una salida que va a determinar si el objeto está presente o no cerca del sensor. Básicamente eso es lo que hace. Entonces hay un circuito tanque tipo LC sintonizado con la frecuencia alterna que se le aplica. La bobina es de núcleo abierto y en presencia de objetos metálicos en su cercanía, ellos actúan como una impedancia de carga. Cuando más cerca está el objeto, menor es la impedancia y menor es el voltaje inducido. El voltaje de salida del circuito es rectificado, se genera una señal unipolar que pasa por el filtro para eliminar los componentes variables y obtener solamente un DC. Se compara con un voltaje de referencia, ¿verdad? Por encima del cual se producirá pulso de salida y por debajo de ese voltaje de referencia la salida del sistema va a ser cero. O sea, un sistema bastante sencillo de detectar si hay algo metálico cerca del sensor, a través del sensor, pues. El aspecto físico, pues, del sensor inductivo es muy simple, es como una especie de estructura no metálica donde está la cabeza del sensor y los cables de conexión y una manera de colocarlo en el sistema, es decir, mecánicamente colocarlo donde tiene que ir a sensar, ¿no? Entonces, usualmente, dependiendo de las necesidades, el sensor actúa básicamente como un interruptor. O sea, si no hay objeto presente, el interruptor está abierto. Si hay objeto presente metálico, pues se cierra el interruptor y produce un cambio, pase de VCC hacia la salida donde está la carga, o sea, activando, dejando pasar lo que vaya hacia la carga. Eso sería con la configuración de carga pull down. La configuración de carga pull up, bueno, sí, básicamente es el opuesto. La carga está conectada a VCC y lo que hace el sensor es cerrar el circuito a tierra. Y bueno, ahí podemos ver en la tercera una combinación de dos cargas, ¿verdad? O puede ser carga pull-up o carga pull-down, dependiendo de las necesidades del circuito, de la aplicación. Estos detectores tienen mucha aplicación en el mundo industrial. Por ejemplo, en robótica, pues
son sensores, como los brazos robóticos suelen ser metálicos, entonces para detectar que el brazo llegue hasta un extremo de su posición, ¿no? El movimiento del brazo no sobrepase ciertos límites, ¿no? Entonces se colocan los sensores allí para que pueda limitar el movimiento de desplazamiento del brazo robótico. Otro uso es cuando va a detectar, por ejemplo, si viene en este caso, un sistema de tuberías, ¿verdad? Que luego va a ser como cortado, entonces viene el tubo rodando por una línea y entonces el detector de proximidad detecta cuando la tubería ha llegado a un cierto nivel, ¿no? Para producir su tratamiento. Otro es el sensor inductivo que vimos de la posición de los engranajes. Pues es muy clásico porque, por ejemplo, se usa para poder calibrar la velocidad de rotación de ese engranaje, contando las veces que el diente pasa por allí. Entonces, se puede detectar como posición, también se puede detectar como velocidad. Y en el caso del lavado de vehículos, por ejemplo, pues sí, la detección de la rueda del vehículo para activar el sensor el aparato que va a hacer la limpieza de los rines del carro, por ejemplo. Es otra manera de hacerlo. Y en una banda de transporter, una banda donde se está moviendo piezas, no sé, para ensamblaje, también se usa un sensor de proximidad para saber cuándo la pieza está presente o no allí. Tal manera entonces que tienen muchos usos ese tipo de sensores. No miden nada, básicamente se usan es para detectar. Simplemente detectar es on-off, más nada. ¿Está o no está? El efecto de Hall, del sensor de Hall, se basa cuando uno le aplica un campo magnético o no a una lámina de material semiconductor de espesor D a través de la cual circula la corriente I. Si no hay campo magnético aplicado, pues bueno, simplemente a la salida que son los extremos de la lámina, no va a haber voltaje, ¿verdad? Pero si hay un campo magnético, automáticamente aparece un voltaje en los extremos de la lámina, los extremos donde no se aplica el voltaje y por el cual circula la corriente, no simplemente hay allí un voltaje si hay campo magnético. Si no hay campo magnético, no hay voltaje en la lámina. Cuando se aplica un campo magnético de densidad B, los electrones se ven sometidos a una fuerza de Lorentz, la cual produce una diferencia de potencial a la salida, conocida como tensión Hall, B sub H. Esta tensión Hall es directamente proporcional a la corriente eléctrica y al campo magnético, e inversamente proporcional al espesor de la lámina, donde B es expresado en Gauss o Teslas, ¿no? Donde un Gauss equivale a 10 a la menos 4 Teslas. En esta gráfica podemos ver la característica de transferencia de un sensor Hall de salida lineal. De un lado de los X tenemos el campo magnético expresado en Gauss y del lado de la salida, del lado del eje Y, la tensión de salida. Vemos que el campo magnético varía entre un valor máximo y un valor mínimo, incluyendo el cero. Y observamos primero que es un comportamiento lineal que va desde un valor muy pequeño hasta un valor bastante grande. Vemos que el rango dinámico de valores que se obtiene del sensor tiene valores importantes porque más o menos comenzaría
en una cantidad cercana a 1 voltio, y puede llegar a tener casi 10 voltios, unos 8 9 voltios, con una energía que varía entre 5 y 10 voltios, el voltaje aplicado a la lámina. RSUH es la llamada constante de Hall y está asociada al material semiconductor que se utilice en la lámina. RSUH se define como -1 sobre N por E, si el material es semiconductor tipo N, donde N es la densidad de los electrones y E la carga del electrón. Y RSUH va a ser igual a +1 sobre P por E, si es un semiconductor tipo P, donde P es la densidad de huecos. La idea, pues, es que haya una magnetofísica a medir, ¿verdad?, que va a interactuar con un sistema magnético. Ese sistema magnético va a generar un campo magnético que de alguna manera interactúa con el sensor de Hall y genera a su vez una señal eléctrica. Es decir, que hay un proceso para pasar de la magnetofísica y convertirla en una señal eléctrica. En pantalla vemos el esquema o la estructura básica de un sensor Hall de salida lineal. Está compuesto internamente por un regulador de voltaje para garantizar una cantidad de tensión estable al todo el sistema, el sensor Hall, que es hecho con la lámina de material semiconductor, un amplificador diferencial, como los que ya hemos estudiado. A la salida de ese amplificador diferencial se le conecta un transistor para proporcionarle capacidad de corriente al sensor Hall para manejar la salida que sea. Si conectamos el terminal 2 a tierra, entonces a la salida, que está colector abierto, el colector se conecta a VCC a través de una resistencia y eso va a ser la salida del circuito. Los sensores Hall se pueden usar como detectores, ¿verdad?, en lugar de medir de alguna manera alguna forma de magnitud física. En este caso, la salida del sensor, que es sobre la resistencia RL, se aplica a un comparador de voltaje a lazo abierto, y lo único que uno coloca en la terminal negativa del comparador es un potenciómetro que permite ajustar el nivel de comparación. Entonces, cuando la salida del sensor alcanza cierto nivel, la salida cambia de estado. En este detector, ¿verdad?, se usa el sensor Hall como un detector. Se utiliza también un comparador de los que estudiamos en las primeras partes de la materia, que es un comparador tipo Schmidt-Trigger con realimentación positiva. Y entonces, bueno, tiene como un lazo de histéresis el nivel de comparación. Igual, se censa la salida del sensor Hall sobre la resistencia RL, se le conecta el comparador al lazo cerrado, por decir algo. Y entonces la salida va a responder a los niveles el voltaje de salida va a depender de los niveles de salida del sensor, porque del lado menos hay nuevamente el potenciómetro contra el cual se compara lo que llega del sensor. La salida del sensor, si se quiere usar para cuantificar, no como detector on-off, o sea que si está algo por encima de un valor o está por debajo de un valor, sino que se quiere amplificar para alguna necesidad específica de la aplicación donde se use, pues se le coloca ahí un amplificador, ¿verdad?, a lazo cerrado, donde, bueno, el, el amplificador lo que hace es hacer crecer la señal que viene del sensor. Se puede colocar un voltaje VS1 si queremos hacer un desplazamiento en offset de la señal por alguna razón. O sea, uno puede hacer una necesidad de la aplicación como tal. Otro circuito de acondicionamiento puede ser un amplificador directo, no inversor, sin necesidad de acomodar el voltaje de offset.
Simplemente lo que venga por el terminal más va a ser amplificado positivamente, dependiendo de las necesidades de la aplicación. Los sensores Hall de salida digital tienen, como ya habíamos comentado, un regulador de voltaje interno, el sensor en sí mismo con la lámina de semiconductor, un amplificador diferencial aplicado a la salida de la lámina, un circuito Smith Trigger o un comparador de voltaje a lazo cerrado y un transistor para poder manejar necesidades de amperaje si aplica, ¿no? Como les comentaba previamente, la salida del sensor Hall, cuando está con un colector abierto, se puede conectar a la fuente de voltaje a través de una resistencia de pull-up y a partir de allí llevar esa salida a un circuito que va a ser la medición final o la acción final, porque puede ser que esa salida se conecte a su vez a un relé o a una electroválvula, directa o indirectamente, o se vaya a llevar a un convertidor analógico digital de los que vamos a estudiar próximamente. Entonces esa salida tiene dos estados. Las salidas digitales tienen dos estados, un estado alto y un estado bajo. En el estado alto se supone que no hay campo magnético, es un off. En el estado bajo hay campo magnético, es un on. Aquí observamos distintas conexiones posibles para la resistencia, la salida con la resistencia de carga en tipo pull-up pegada a la fuente de BCC. Si se quiere si se quiere una señal de salida TTL, ¿verdad? Se utiliza una resistencia limitadora, en este caso de 10K, pegada a 5 voltios. Si se quiere una salida de corriente que alimenta una fuente lumínica como un LED, pues se conecta a otra fuente independiente para producir en el LED la corriente suficiente para encenderlo e indicar un estado en la salida del sensor Hall. Y cuando se quiere amplificar la capacidad de corriente, pues bueno, se conecta un transistor, en este caso NPN, con una resistencia de carga para mejorar los miliamperios, los amperios, en todo caso, que se necesitaran para trabajar. Aquí vemos una tabla de las posibles aplicaciones de los sensores Hall. Por ejemplo, en el caso de un automóvil se utilizan en los cigüeñales, en los árboles de leva, en el encendido, en el motor de arranque, ¿verdad? En el techo corredizo. Fíjense que se usan como detectores. Realmente no miden, sino en muchos casos no miden, sino simplemente actúan. O sea, hay campo magnético, entonces hacen una acción. No hay campo magnético, entonces dejan de hacer esa acción. Ahora, porque son sensores digitales, son dos estados nada más, ¿no? En el caso del sensor Hall lineal, entonces sí puedes medir porque es proporcional. La salida es proporcional al campo magnético y por lo tanto puedes medir corriente, puedes medir nivel de líquido, puedes medir carga en la batería, puedes medir el ajuste de los faros de luz, puedes también chequear la suspensión, es decir, hay mediciones que hacer. En el caso de las aplicaciones industriales, bueno, en los motores DC sin escobilla, pues bueno, si el motor está funcionando o no, puedes determinarlo. En el caso también de los ventiladores que operan con motores DC, nivel de líquidos, si es líquido ya no está, o sea, no hay líquido en un envase, lo puede detectar y así. En cambio, si estoy haciendo mediciones, el sensor Hall lineal, yo puedo hacer mediciones de corriente, puedo hacer mediciones de posición, o hacer mediciones de distancia, mediciones de fuerza, mediciones de par. O sea, tenemos una gran cantidad de aplicaciones para estos sensores, tanto en la industria como en el automóvil. Por los automóviles
cada vez son más sofisticados. Entonces miden más cosas. Se puede usar los sensores Hall para detectar corriente a través de una ferrita, ¿verdad? Que tiene forma circular, y entonces se le abre un gap allí donde se coloca el sensor Hall. Cuando se produce el paso de la corriente, se produce el campo magnético B, que a su vez va a activar el sensor Hall. Y el sensor simplemente va a decir, bueno, si hay corriente aquí es porque hay corriente, si hay corriente a la salida del sensor es porque hay corriente circulando por el cable en el cual estamos midiendo. Es un poco el principio también de los amperímetros de pinza también, que funcionan en base a esta forma de trabajar. En esta configuración de sensor Hall, evidentemente se puede medir la corriente que pasa por el cable, que es I sub P, ¿verdad? Esa induce una corriente, un campo magnético que va hacia el transductor de Hall. La salida del transductor de Hall se pasa por un amplificador de instrumentación, cuya salida va a un arreglo push-pull, que se conoce en electrónica de potencia, donde hay un transistor NPN y un transistor PNP, ¿verdad? Entonces, la salida es por los dos emisores acoplados. Y esa salida genera una corriente tipo transformador, como si ese fuese el secundario del transformador, con las vueltas, las vueltas que hay ahí de una espira alrededor de la ferrita, para de alguna manera evitar la saturación del núcleo de ferrita y mantener las relaciones de corriente adecuadamente. Ahí vemos dos arreglos posibles del sensor Hall de corriente. Simplemente si queremos medir el voltaje de salida a través de la resistencia RM, ¿verdad? Es directamente proporcional a ella, y la alimentación del sensor. Y por otro lado, si queremos medir más bien la corriente, entonces podemos colocar una forma de amperímetro en I sub M a través de RM y medimos la corriente. Son formas de usar este tipo de sensor. Abajo lo que pueden ver son montajes, distintos montajes de los sensores, ya sea insertados en una placa de circuito electrónico con sus pines, ya sea a través de un cableado. Hay unos que son de núcleo sólido y otros que llaman de núcleo partido, dependiendo de la configuración que se quiera hacer y de la aplicación, por supuesto. Si yo quiero, por ejemplo, utilizarlo para medir la potencia eléctrica en una red eléctrica, se conectan los sensores de tensión, ¿verdad? Uno en cada línea, y aprovecho la salida de corriente para, de alguna manera, con el voltaje y la corriente, poder establecer la potencia eléctrica. Los sensores son un poquito más, digamos, más elaborados de lo que uno piensa. En este caso, yo puedo tener la tensión a través del sensor, luego la corriente a través del sensor, la acondiciono, significa que le doy las amplitudes necesarias, tanto en corriente como en voltaje, como una especie de proceso de escalamiento. El resultado va a ser K1 por VDT y K2 por VDT, porque donde las constantes K1 y K2 es el efecto de acondicionamiento. La paso por un circuito multiplicador de señales. Eso va a multiplicar las K, por supuesto, K1 y K2, para generar un factor K genérico, pero automáticamente al multiplicar el voltaje y la corriente genera una potencia. Esa potencia, que es la potencia como que dice instantánea, la integro y genero la potencia promedio. También podemos hacer una medición de la potencia eléctrica usando una carga de referencia, ¿verdad? Se usa también igual utilizando la ferrita del sensor
y colocando una espira que de alguna manera permita conectar la carga, ¿verdad? Y a través del uso de la carga se puede medir el voltaje y la corriente que circula por ella y así de esa manera poder establecer la potencia eléctrica con una medición indirecta. Se usa básicamente el sensor Hall para establecer un voltaje que de alguna manera con ese voltaje yo puedo activar el proceso de medición de B sub L e I sub L. También se puede usar los sensores Hall en la detección de los dientes de un engranaje para saber si el engranaje está alineado o no con alguna pieza. Entonces ahí se coloca un sensor Hall, ¿verdad? Y cuando el engranaje está presente en la posición del sensor, la salida del sensor es baja. Y si el engranaje, el diente del engranaje no está presente, alineado con el sensor, va a producir una salida alta. De tal manera, así tú puedes saber en qué momento está el engranaje posicionado en el lugar correcto, ¿verdad? Para una acción de control industrial que uno necesite, pues. Otra forma de utilizar el sensor Hall es para hacer mediciones de fuerza. Supongamos que hay un fuelle que es como una especie de resorte y además dentro tenga un imán, ¿verdad? Entonces cuando yo aplico una fuerza, el, el imán se acerca al sensor Hall y la salida del sensor va a ser directamente proporcional al grado de cercanía que tenga el imán, que de alguna manera se puede relacionar con el grado de fuerza que le estoy aplicando. De igual manera, si yo tengo un tanque con un líquido y tengo un flotante, el flotante también tiene un imán en su extremo más cercano al sensor Hall. Cuando el nivel del tanque va subiendo o va bajando, el imán se aleja o se acerca del sensor Hall y permite obtener algún tipo de medición proporcional al nivel de líquido del tanque. También se puede hacer mediciones de flujo, ¿verdad? De un flujo de algún líquido, de agua, por ejemplo, para usarlo para, no, o sea, medir el consumo de agua. Y entonces hay una pieza circular que está atravesada en el medio de la zona de flujo. Dependiendo de la cantidad de flujo, va a producir un movimiento un movimiento de giro de esa pieza que tiene a su vez unos imanes y cada vez que la pieza rote, pues entonces el sensor de Hall va a detectar esa rotación y va a reportar un voltaje de salida. Obviamente la tubería por la cual está conectada la pieza que gira y el sensor tiene que ser una pieza de material no ferroso porque si no va a afectar el funcionamiento del sensor, la parte metálica. En esta aplicación de los sensores Hall se utiliza un servomotor para mover una pieza de alguna manera de derecha a izquierda, como el control de esa pieza, el control de posición de esa pieza, ¿verdad? Esa pieza tiene conectado también un imán en la parte inferior, de tal manera que cuando la pieza se mueva hacia la derecha o la izquierda, el imán se mueva con ella y debajo está conectado el sensor Hall, ¿verdad? Que a su vez cuya salida se reporta un amplificador. Ahí básicamente es un comparador, ¿no? Es básicamente como una comparación y utiliza un potenciómetro para ajustar el nivel de referencia de la comparación y dependiendo del resultado de esa comparación, el servomotor se detiene o continúa su marcha. Es un poco la manera de controlarlo linealmente. Los sensores de tipo Hall se pueden usar para
medir la posición del eje de rotación de un motor de corriente continua sin escobillas. Se emplean tres sensores bipolares de salida digital activados por los imanes permanentes montados sobre el eje del motor. Los sensores Hall lo que tienen que hacer es medir la posición angular del eje, proporcionando esta información a un circuito lógico que la codifica y controla la activación de los interruptores del circuito que gobierna el motor. Cuando el polo sur pasa delante de la cara activa del sensor, la salida de este cambia de estado. Aquí podemos observar las formas de onda que se tienen en la salida de los sensores Hall, correspondiente a una separación de sensores de 30 grados, digamos eléctricos, ¿no? Lo que serían 30 grados de la onda. De esa manera le da un poco de precisión a la medición de la posición del eje, ¿verdad? Y además ofrece una buena flexibilidad para tener un sistema de control electrónico de la posición del motor. El hecho de que no tenga escobillas es bueno porque elimina posibles problemas de ruido y el roce que se produce con ellas. La bibliografía asociada con esta parte de la materia, el libro de Instrumentación Electrónica de Miguel Pérez, Juan Álvarez, Juan Campo, Francisco Ferrero y Gustavo Grillo de la editorial Thomson, capítulos 10, 11 y 17.